candidaturas presidencial Gustavo Petro y Francia Márquez, con el experto doctor Jaime Orrego. El doctor Jaime Orrego es médico doctorado en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en alta gerencia y seguridad social en salud de la ESAP, especialización en planeación regional del desarrollo Uniandes, miembro equipo programático Petro Presidente, 30 años de experiencia en el sector público, subsecretario de Salud de Bogotá en el periodo 2012 a 2015, asesor de los entes territoriales y pueblos indígenas, consultor de la OPS. Hace parte del Movimiento Nacional de Salud y ha estudiado los determinantes sociales. Además, es docente de salud pública de la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de Colombia. Ahora damos el pase a Óscar para que nos hable del talante del Colegio Médico Colombiano y seguidamente nuestro presidente, el doctor Stevenson Rolanda Plata, va a hacer la introducción oficial a esta reunión. Adelante. Ya me dan 2 minuticos, proyecto el talante, por favor. Bueno, muy buena noche. El estilo y talante del Colegio Médico Colombiano determina estudiar, analizar, debatir y comprender grandes asuntos de la salud pública en Colombia, de su talento humano, sin sesgos ideológicos, ni políticos, ni gubernamentales, ni de oposición, basado en narrativas, bibliografía, datos y documentos serios desde una perspectiva humanista, ética, científica, académica y pedagógica, con criterio incluyente y conciliador. Solo de esta manera seremos útiles a esta gran nación, a su salud y a sus trabajadores. Esto de parte de la Junta Directiva del Colegio Médico Colombiano y su presidente, el doctor Stevenson Marulanda Plata. Bueno, muchas gracias, secretario, y el doctor Óscar Araújo, nuestro coordinador académico, en reemplazo de Samuel en estos momentos. Bueno, cumpliendo una fecha más de cita con el experto y de esta serie en la cual nos hemos dedicado a presentar las diferentes candidaturas. Esta es la tercera, ya presentamos la del doctor Gutiérrez, vino Rodrigo Lara, presentamos la de Fajardo, vino Luz María Gudelo, y ahora tenemos al profesor Jaime Orrego, de la Universidad Nacional, como ya muy bien lo mencionó nuestro señor secretario. Para el Colegio Médico Colombiano es un gusto, Jaime, tenerte con nosotros. Vamos a oír tus propuestas, estamos atentos y yo sé que va a ser de gran beneficio para que la gente entienda, los médicos y todos los que se conecten y los que miren esto después, entienda exactamente qué es lo que la campaña de Petro, presidente o pacto histórico está proponiendo en salud. Muchas gracias otra vez, Jaime. De verdad que es una bendición contar con usted en este nuestro espacio, Cita con el Experto. Adelante y somos todo oídos. Gracias. Bueno, ¿ahí me están escuchando? Sí, ok. Bueno, muchas gracias por la invitación del Colegio Médico Colombiano. Un saludo especial al doctor Marulanda, al doctor Araujo, al doctor Chaustre y a la audiencia que nos acompañe el día de hoy. ¿Cuánto tiempo para la presentación, doctor Marulanda, ahorita? En general, nosotros hacemos esto en 45, 50 minutos y dejamos unos otros minutos, otros 20 por ahí para preguntas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, la propuesta de salud se enmarca en el programa presidencial de Petro y de Francia Márquez, que se denomina Cambio por la Vida, Colombia, potencia mundial de la vida. Nuestro programa tiene 3 ejes fundamentales y tiene unos criterios base, y uno de esos criterios y de objetivos que plantea Gustavo Petro es el de que Colombia pueda transitar por fin y entrar por fin en una era de paz. Se trata de un programa de transición para, en 4 años, avanzar en la resolución de los problemas más urgentes que aquejan a la sociedad colombiana, pero al mismo tiempo se sientan las bases para un ajuste estructural en materia de economía, en materia de ambiente,
de democratización del Estado, de garantía de derechos, de hacer cumplir la Constitución del año 91 por fuera del negocio y, por supuesto, de dejar la guerra. Los tres grandes ejes, no me voy a detener mucho en eso, pero para que la audiencia, por si no ha revisado el programa, lo pueda contextualizar. El primero es el cambio es con las mujeres, una convicción profunda y una lectura que haga justicia a esta realidad de subordinación, discriminación, violencia contra las mujeres, que en el caso del sector salud cobra relevancia si consideramos que la mayoría del talento humano en salud está conformado por mujeres. Y ahí hay una serie de elementos, no me voy a detener, pero es buscar cerrar brechas, participación política y más que ofertar, digamos, acciones para las mujeres es gobernar con ellas y tomar en consideración todo sus, digamos, toda su participación. El segundo bloque es lo que Petro denomina el tránsito hacia una economía de la vida, y ahí hay dos ejes: uno, la lucha contra el cambio climático, y dos, pasar de una economía fósil a una economía productiva basada en el trabajo, la ciencia, la tecnología, la democratización del espacio, entiéndase la tierra, entiéndase el espacio digital, el derecho a la ciudad, el derecho a la educación, la democratización del crédito. Y entrando en el bloque 3, que es en donde estamos ubicados, tiene a su vez 3 subcapítulos. El primero es cumplir la Constitución del 91, por fuera del negocio, garantía de derechos, educación, cultura, recreación, deporte, alimentación, pensiones, derechos de pueblos indígenas, derechos de los trabajadores y, por supuesto, el derecho fundamental a la salud. Y luego está un capítulo de democratización del Estado, equilibrio de poderes, pesos y contrapesos, transparencia, lucha contra la corrupción, relaciones internacionales para la paz y la lucha contra el cambio climático, y finalmente dejar atrás la guerra. Eso significa cumplir en su integralidad el acuerdo final de paz y atender mediante un diálogo judicial pacífico, buscar el sometimiento judicial del conjunto de actores armados que persisten actualmente en la sociedad colombiana. Entonces, en nuestro eje de hacer realidad la Constitución del 91 y garantizar derechos, pues está obviamente el derecho a la salud, el derecho fundamental a la salud. Aquí, ¿cuál es la lectura del problema? Porque a veces decimos que está sobrediagnosticado el sector y va uno y mira y en parte es cierto, pero más que un tema de diagnóstico es de valoración de las causas, ¿sí? Y de la magnitud del problema. Y aquí yo me quiero permitir brevemente hacer una presentación de cómo se está leyendo la problemática del sector. El problema esencial es que no se está cumpliendo con un mandato constitucional y legal, que es garantizar de manera integral, oportuna, con pertinencia, sin sufrimiento, el derecho fundamental a la salud. Y ahí derechito hay una violación muy fuerte en el sector salud del derecho al trabajo, y también hay pegado, y vamos a hablar más de eso, también el derecho a la educación. Ahí hay 3 derechos atravesados por un modelo que ha limitado y que más que limitado se pasa a la fase de violación de derechos humanos, y que se han integrado en un modelo que tiene que ver con que son derechos que se le entregan por completo a las fuerzas del mercado, y ahí se está, digamos, instalando la desigualdad, la inequidad y la imposibilidad de cumplir con los fines del Estado y con las aspiraciones de la ciudadanía en materia de derechos. En ese sentido, el derecho a la salud, lo que nos, digamos, la situación, lo que estamos planteando de esa violación sistemática grave, no es una violación leve, es grave, es sistemática y corre peligro de aumentar, dada la situación del sistema. Identificamos que hay una crisis de resultados a 2 niveles. Por un lado, el más importante, hay un grave problema de acceso de millones de colombianos, porque una cosa es tener una cobertura nominal basada en números, en tener un carnet y una afiliación, entre otras. Hoy tenemos claro que los derechos
no necesitan tener un procedimiento de afiliación para poder ser garantizados. Los derechos, en el caso de la salud, se otorgan por el hecho de haber nacido o de vivir en Colombia y no están supeditados a una intermediación de una especie de afiliación. Entonces, el grave problema es de acceso. En cifras del mismo ministerio de la encuesta de febrero, hay problemas graves de acceso o de falta de acceso para 20 millones de colombianos. No son cifras sacadas, digamos, de la manga, son cifras que el mismo ministerio presenta en su encuesta que publicó en febrero. Es muy grave el problema de acceso. Y ese acceso va ligado a, digamos, a problemas integrados de violación y de negación de derechos, derecho a la educación, al trabajo, a la alimentación, al ambiente sano, etc. Y el otro nivel de gravedad de la crisis de resultados tiene que ver con que los indicadores, ya sea de, digamos, fundamentalmente aquellos que son trazadores y que son acuerdos universales que miden un sistema, son muy precarios, a pesar de que Colombia tiene un presupuesto del Producto Interno Bruto del 7,5, que está en la media alta de América Latina, es decir, que es un presupuesto considerable, si bien no necesariamente suficiente, no es un presupuesto precario. Cuando combina usted eso, cuando usted combina la tradición de la medicina colombiana y de las ciencias de la salud, que es fuerte en América Latina, comparado con América Latina, hay una desproporción con los resultados. Mortalidad materna en 72 por 100.000 en pandemia en el 22, pero en el año 19 no cumple los estándares internacionales. Colombia ocupa el penúltimo lugar en la OCDE, en la OCDE, este grupo, digamos, de cooperación y desarrollo económico, que lo llaman coloquialmente el Club de los Ricos. Estamos ahí, pero ocupamos el antepenúltimo lugar. Y en América Latina, en los últimos lugares. La misma OCDE publica un indicador muy interesante, y es que estamos en el puesto 32 de 35 países en enfermedades evitables y en mortalidad, en enfermedades prevenibles, perdón, y en mortalidad evitable. Dejemos ahí los resultados y como mediciones complementarias de las barreras de acceso muy indicativas está el tema de las tutelas, el tema de los PQRs, para no hablar, digamos, para no abundar más ahí. La otra crisis grave, esta era la de resultados, es la financiera. Todos los sistemas del mundo tienen problemas de recursos, tienen problemas de financieros, pero el caso colombiano es emblemático en términos de que no solo está en crisis, prácticamente está en la caída, digamos, y en la insostenibilidad. A punto de llegar a un punto digamos, de ser una situación explosiva para todo el sistema. Es un sistema que se ha refinanciado casi que 3 veces, que para tratar de salvar a un actor, ya nos vamos a referir a eso, que es la intermediación, y se está preparando la cuarta medida, probablemente antes de que termine el gobierno Duque, para lanzar el cuarto salvavidas a la intermediación, y en cambio uno nunca escucha que haya salvamento de quien es importante en un sistema de manera estratégica y de manera, digamos, imprescindible, que son los prestadores, tanto públicos como privados, y dentro de ellos el personal de salud, el personal médico. La otra crisis es de confianza. Aquí los actores pues, no confían ninguno en otro, y entonces sobre eso se montan miles de mecanismos de auditoría, de supervisión, de control de la factura, y al final lo único que hace es crecer la crisis y no mejora la eficiencia. Cuarto, en términos de personal de salud, de los trabajadores de la salud, del talento humano, tenemos un grave déficit que no se compadece con la situación económica y de desarrollo del país. 1.8 médicos por 1.000 habitantes, deberían ser 3.6, y 1.1 enfermeras, que deberían ser por lo menos 3.3, es decir, el triple para hablar solamente de esos dos perfiles. Hay un atraso en términos cuantitativos y también hay un desfase, no un atraso, hay un desfase en términos, digamos, de la pertinencia de las capacidades que se forjan en el proceso formativo y luego en las demandas que requiere un sistema de salud. La otra gran crisis es laboral.
del 1.100.000 trabajadores, ahí hay unas cifras que difieren un poco, pero está por encima del 1.000.000 de personal de salud, por lo menos 700.000, la gran mayoría mujeres, en una situación de deslaboralización y de precarización laboral indignante, con problemas de no valoración adecuada entre el aporte del trabajo que hace el personal de salud en todas las ramas, en todos los sectores y en todos los niveles, y no solo, y no siendo poco esto, el tema del atraso y el sufrimiento en los pagos para cientos de miles de profesionales y técnicos y técnicas en salud. Luego hay otra crisis ahí que también es, digamos, es indignante, que tiene que ver con el rezago en el desarrollo de ciencia y tecnología, a pesar de tener las capacidades, de tener la gente que se ha formado tanto en el país como en el exterior, pero que no pueden poner al servicio del desarrollo científico y tecnológico todas sus capacidades, porque esta es una política en ciencia y tecnología precaria, entregada también al mercado, a la absoluta competencia y la inexistencia de programas sólidos de investigación permanentes que tengan por lo menos en la base un financiamiento público estable y suficiente para poder hacer ciencia e investigación en materia de salud en el país. El otro gran problema es la desindustrialización del sector, tanto farmacéutico como de producción de todos los insumos, elementos tecnológicos que tienen que ver con el sector. Y por supuesto, hay un problema grave que atraviesa todo lo anterior de corrupción, de debilitamiento de lo público, digamos, de incapacidad y de corrupción y politiquería en instituciones que hacen parte de toda la autoridad sanitaria, en particular la Superintendencia Nacional de Salud, crisis de confianza con el papel y la capacidad del INVIMA, que es la autoridad regulatoria, una gran debilidad presupuestal, no obstante los avances del Instituto de Evaluación de Tecnologías, y nuestro Instituto Nacional de Salud, una pieza importante de la política pública, muy desfavorecido, sin autonomía, sin el suficiente presupuesto que es necesario en cualquier Estado soberano, que es tener una inteligencia epidemiológica basada en la investigación, que tenga una palabra, digamos, que cuando habla, los actores de la sociedad tienen la plena confianza de que se están adelantando todos los procesos para soportar las decisiones o el control político, desde la ciencia, la tecnología, la inteligencia epidemiológica. Ahí el diagnóstico, ¿en qué se diferencia? Se diferencia en que consideramos que no es solamente un conjunto de crisis marginales, sino que hay una crisis estructural y que estamos en una situación de falla grave, que si no se atiende en proporción, puede llevarnos realmente a una debacle en materia de lo que más nos importa, que es garantizar el derecho fundamental a la salud. La propuesta no es un documento que se ingenió la campaña y Gustavo Petro, aunque Gustavo Petro ha liderado los debates en salud en el país desde que estaba en el Senado, hizo una defensa histórica del Hospital San Juan de Dios, porque este sistema, entre otras cosas, pues ha generado un paisaje en el cual se destruyen las capacidades institucionales en materia de salud, tanto a nivel público y, ojo, el privado también, el pequeño, el consultorio, el laboratorio clínico, la odontología, etcétera, que no se alinean dentro de grandes cadenas, digamos, de mecanismos de mercado, también viene siendo completamente destruido. Es un paisaje en el cual un día hay una clínica en una esquina y al otro día ya no existe, ya cambió de nombre, porque no hay estabilidad y se ha degenerado la institucionalidad, tanto la pública, ojo, que es muy grave, como la privada. Esa es la magnitud, pues, de esa crisis, y Gustavo Petro ha venido liderando una discusión en el país sobre la necesidad de un ajuste en el rumbo. Y ahí hay que reconocer que entonces no se trata de poner parches o entregar remedios puntuales, sino que se trata de un ajuste estructural. Pero aquí en este sector hay una ventaja y que nos permite decir, es necesario construir sobre lo construido, pero ajustar el rumbo.
en el marco de la ley estatutaria y la sentencia C-313, que es su fundamento. Aquí algunos hablan en otras campañas de que esto es un salto al vacío y definitivamente no hay ningún argumento que demuestre que esto es un salto al vacío, que esto es una improvisación. ¿Por qué? Porque hay un acumulado histórico, hay unas órdenes constitucionales y legales y hay un sector salud vigoroso que lo conforman justamente, y estoy hablando con el colegio médico, los profesionales de la salud en todas las ramas y niveles. Eso, ahí hay un acumulado, no hay un sistema de salud que pueda funcionar sin médicos. En cambio, uno no encuentra un sistema en el mundo que funcione de esa manera como Colombia, con una intermediación que ya vamos a hablar de ella. Entonces esa propuesta recoge un acumulado, construye sobre lo construido y lo que hace es escuchar lo que ha sucedido en los últimos 28 años, pero en particular en los últimos años, ligado muy a la ley estatutaria, a las propuestas de los gremios médicos, a las propuestas de diferentes espacios de concertación y de construcción de consensos a nivel del público y privado, a nivel territorial, de los movimientos indígenas, de los movimientos campesinos, por supuesto, del sector de los trabajadores de la salud, de la academia, de los centros de pensamiento, y los integra en proponerle al país dos grandes cosas. Una son los cambios para enfrentar a partir del 7 de agosto, que son medidas que se pueden tomar mediante el Poder Ejecutivo, y otra es la presentación al Congreso de una reforma con una gran y una amplísima discusión nacional para ajustar el rumbo de una manera planeada, racional, con unas fases delimitadas. El último artículo de esa ley va a decir: iníciese un proceso de transición que puede tomar varios años, pero que va a tener un momento, digamos, del inmediato, del mediato y del largo plazo. Entonces, hablemos en los dos sentidos. En las medidas de corto plazo hay que resolver la iliquidez de los prestadores, y los prestadores a su vez, los hospitales, las clínicas, entran en default, entran a deberle al talento humano y a deberle a los proveedores, para hablar de dos, y como consecuencia de lo anterior, se cierran servicios, se imponen barreras de acceso, se suspenden tratamientos, porque hay una liquidez muy grave en el sistema. Aquí la propuesta es giro directo universal a los prestadores. Ya la ADRES, como una de las respuestas del establecimiento a la crisis del sistema, empezó a recuperar funciones que supuestamente eran, digamos, potestad esencial de las intermediarias, y resulta que los mismos gobiernos han demostrado que no era así. Entonces la ADRES es la que hoy en día, en bases de datos, simplemente identifica los nombres y los documentos de identificación de todos los colombianos y colombianas o de los residentes en el país, pueden ser migrantes, que deben garantizarse el derecho a la salud. Es decir, que esa afiliación de la que hablábamos ha dejado de ser potestad de un actor y ha pasado a la ADRES. Dos, otra que se había puesto como una condición inalienable, insustituible, era el recaudo. El recaudo ya no lo hacen las EPS, el recaudo lo hace la ADRES. Tres, pagar. Hoy ya va en el 40-50% del giro directo. Lo que se puede hacer en los primeros 100 días es que pasemos al giro universal, directo a los prestadores públicos y privados, obviamente previo a los mecanismos que permiten hacer el pago. Primera medida. Y la otra función, que era la agencia, hoy quien defiende a los pacientes son los pacientes mismos, los jueces a través de las tutelas, los entes de control, a veces la superintendencia, pero esa capacidad de agencia, que era lo que se le entregó a las EPS, también, al contrario, lo que hay es que todo el mundo le muestra los dientes a todo el mundo, el paciente al prestador, el paciente a la EPS no le cree al prestador, el gobierno no le cree a ninguno, ninguno le cree, los demás no le creen al gobierno, y además, ojo acá, todo el mundo le echa la culpa a los prestadores.
No, es que no controlan, no se autorregulan, hay que ponerles el MIPRES encima, hay que estar encima porque es que como que la corrupción estuviera en el mundo de la prestación de los servicios. Y nosotros, y Gustavo Petro cree con convicción que eso no es cierto, que el sistema de salud, los trabajadores de salud, los médicos y todo el personal de salud, al contrario, han sido llevados a una situación precaria. Puede haber algunas faltas, etcétera, cosas que hay que regular, pero definitivamente hay que eliminar ese estigma y además el estigma tan injusto alrededor de lo público. Medida número 1 de los 100 días. 2, un modelo preventivo. Ya mostré unos indicadores, pero podemos hablar de otros, como por ejemplo, las mujeres en Colombia, solamente el 60% tiene al día su esquema de citología, una de las tecnologías más costo efectivas, 60%, pero todas las mujeres están supuestamente aseguradas. O la vacunación, no la del COVID. Las coberturas útiles vienen cayendo desde 2017 por debajo del 95%, o sea, no hay cobertura útil en general en los biológicos que se aplican. Esta es todavía más costo efectiva y así podríamos seguir con una serie de indicadores que hablan de que aquí no hay ni prevención, ni predicción, ni atención primaria, ha sido prácticamente desmontada. Entonces, modelo preventivo, es posible mediante un dispositivo de una cuenta dentro de ADRES que haga el giro directo a prestadores públicos y privados en las unidades territoriales. Ojo, no al alcalde, no a las secretarías de salud, no a los gobernadores, sino directamente el pago a los servicios para un paquete integrado de servicios de promoción, detección temprana, protección específica y atención básica resolutiva del primer nivel, en donde el público y el privado, ojo, aquí se está hablando de una red pública, privada y mixta, tengan condiciones de financiamiento. No podemos seguir en esta lucha de la factura, del auditor y del que anda por ahí debajo pasando recursos a ver si le pagan primero al uno que al otro, o definitivamente los prestadores recibiendo una plata al comienzo y luego mirando sin saber cuándo va a recibir. Aquí hay un dato. Las cuentas por cobrar de los prestadores son de 18 billones. De la cartera corriente, estamos hablando de 30, 60, 90 días, que eso ya es terrible para cualquiera. Los pagadores reconocen apenas 11, es decir, el 60%. Y esos 11 billones se los están debiendo. Y de los 11 billones, hay entre 3 y 4 que son carteras superiores a 360 días. Hágame el favor, eso es lo que se llama despatrimonializar, porque, entre comillas, me perdonan la expresión, esa plática se perdió y simplemente se castiga y queda en libros, pero lo que hace es perder patrimonio, tanto el privado como el público. Bien, ese modelo preventivo, entonces, tiene que asegurar cobertura y acceso universal a la prevención y a la atención básica cerca de donde vive la gente, con miles de equipos extramurales y mejorando la capacidad resolutiva de las unidades primarias, tanto públicas como privadas en todo el país, con énfasis en las zonas rurales y en el marco también del Plan Nacional de Salud Rural, que nada que lo aprueban después de que se han hecho trizas los acuerdos de paz. Medida número 3. La normatividad para garantizar trabajo digno y decente en salud ya existe. Hay que hacerla cumplir y es un problema de voluntad política y dado que es el talento humano, son los trabajadores, los médicos, los que garantizan los servicios, no puede ser de otra manera que se vuelvan en la prioridad, en la dignificación y que la voluntad política haga cumplir la ley con sanciones mucho más fuertes que las existentes actualmente y empezando también un sistema de apoyo, se hizo en la emergencia, de empezar a apoyar costos de funcionamiento en el caso de la red pública. En el plan también de choque es posible en este año entrar a fortalecer la base presupuestal de la universidad pública para que empiece un proceso de ampliación de cupos en el sector salud. Es posible también en los primeros 100 días la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud y su ajuste para que esté al servicio de la transparencia, la confianza y la vigilancia del sistema y no al servicio de la politiquería. Y un mensaje a la industria para que a partir de la reforma del INVIMA se genere una autoridad regulatoria transparente, moderna,
profesionalizada y con presupuesto que empiece a mandar señales de confianza y recuperación para que la industria, tanto nacional y también la multinacional, puedan participar de reglas de juego claras y transparentes, pero con un mensaje de reactivación de la industria farmacéutica nacional en enlace con los centros académicos, las universidades y los centros de excelencia, en términos de poner la ciencia y la tecnología de manera intensiva en función de recuperar el proceso productivo. Eso es en el urgente corto plazo. Lo otro es la presentación de una reforma en el cual hay una serie de, digamos, hay unos insumos, hay unos proyectos de ley estructurados donde ha participado, entiendo, también el Colegio Médico, que son un insumo fundamental, que han recogido discusiones históricas muy valiosas y que tiene una formulación muy avanzada, muy interesante, que probablemente puede tener matices de discusión, pero que puede ser una muy buena base para arrancar la reforma legislativa que tiene un espíritu, desarrollo de la ley estatutaria, no es ningún salto al vacío, no es ninguna improvisación, es construir sobre lo construido. Pero también, y muy ligado a este proyecto, está el consenso de los 14 consensos de las agremiaciones médicas, liderado por la Academia Nacional de Medicina, están los acuerdos o los consensos de la Mesa Antioquia. Hay una serie de acuerdos ya firmados, por ejemplo, por los pueblos indígenas con el Estado colombiano. Hay una serie de documentos técnicos y jurídicos de diferentes sectores. En fin, ese proyecto de ley, en todo caso, requiere el mayor respaldo nacional y el mayor diálogo político, técnico y social. ¿Para qué? Para que su curso sea lo más eficaz y efectivo en el Congreso, y será materia de un debate en un Congreso hoy afortunadamente más equilibrado. Ustedes ya saben cuál es la composición del Congreso, con la bancada más grande la conforma el Pacto Histórico, y el Pacto Histórico, por supuesto, pues va a empujar y a defender esta reforma, pero probablemente en un diálogo democrático hay que estar listos para hacer ajustes, para que propuestas que de pronto no se hayan tenido en cuenta puedan ser integradas. Pero en el espíritu, digamos, de la reforma legislativa, la idea es avanzar a un sistema único, universal, público, en términos digamos, de su estructura, participativo. La participación no es secundaria ni accesoria, la participación también es un derecho fundamental. Intercultural, porque se deben reconocer las diversidades en el país, y financiado por impuestos progresivos y cotizaciones equitativas. Complementariamente se impulsará una reforma tributaria enmarcada en lo que se denomina la justicia tributaria, para que quienes más deben hacerlo realmente lo hagan, y quienes menos tienen menos tengan que estar gravados y menos para funcionar en materia de salud. Ahí va a haber probablemente, es decir, más que probablemente, no hay una postura, digamos, contraria al decreto de hace una semana, 2 semanas, en donde aparece pues ahora el tema del subsidio solidario, y que involucra a un amplio sector de la sociedad, que ahora será grabado con cotizaciones para que entre al contributivo. Bien, ese es como el principio general. Se considera que hay que recuperar la autoridad sanitaria, la soberanía sanitaria, con un Consejo Nacional y unos consejos territoriales plurales, en donde está el Ministerio, las Secretarías de Salud, pero que también esté la academia, estén las agremiaciones, las representaciones de todo el personal de salud, los pacientes, el sector privado, el sector público, ni más faltaba, los trabajadores, etcétera, y que tenga por función dirigir el sistema, la dirección política, y no meterse en la administración de los recursos. Los recursos van a estar en un fondo único, desconcentrado y descentralizado, que retoma la experiencia de la ADRES, y que se le agregarían las funciones que hoy son posibles mediante tecnología e inteligencia artificial en términos de administración y soporte contractual. Eso en términos de dirección del sistema. En términos de operación, las redes de servicios deben ser
integrales, pero también integradas. ¿Y esto qué significa? El sector público, la red pública, se recupera, se fortalece, pero es el 25 a 30% y es difícil superar, digamos, ese porcentaje y no es la intención. Pero debe ser, aunque sea minoritario, es la columna vertebral y tiene que estar en todo el territorio nacional. Lo vivimos en pandemia. Un Estado no se puede quedar sin su mano derecha, que es el tema de la prestación a través de los hospitales públicos. Ahí se considera que los hospitales no tienen por qué ser empresas, tienen que tener capacidad gerencial, pero eso no quiere decir que sean empresas que salen a competir detrás de una cápita, detrás de una factura, y luego negocian de manera leonina o no negocian, imponen contratos chatarra a los empleados que convierten en un círculo perverso la garantía, en vez de ser la garantía del derecho a la salud, realmente es la no garantía y la violación sistemática de derechos. Y por el lado de lo privado, es fortalecer y permitir que esta institucionalidad que ha sido muy valiosa en el país no solo se mantenga, sino que se fortalezca, a cambio de más equidad en su distribución territorial y a cambio de que haya equidad, de que no sean solamente los grandes prestadores, sino que en verdad en Colombia vuelva a haber oportunidad para la prestación privada del pequeño, del consultorio ontológico, del consultorio médico, del laboratorio clínico, del consultorio de terapias física, ocupacional, etcétera, pero articulados en red y con condiciones de contratación más estable, no por 6 meses, un año, porque si usted hace una inversión y dice, yo voy a montar un laboratorio o una pequeña clínica en un municipio del país, pero estoy sometido a la facturación, la glosa y al no pago, pues voy a quebrar. Eso no se puede permitir más, porque la construcción de la institucionalidad en salud, tanto pública como privada, se convierten en patrimonio de una sociedad. Ese paisaje de ver desaparecer a los prestadores, tanto públicos como privados, no puede seguir más. Entonces, esa red será pública, privada, en algunos casos también puede ser mixta en una alianza, y van a preguntar ustedes, ¿y cómo se financia? A la red pública entran al presupuesto de nuevo, no son empresas, obviamente con auditoría concurrente, no nos sirve la auditoría forense, es costosa, ineficiente y al final no sirve para garantizar el servicio de calidad a la gente. Y al privado, repito, un financiamiento sí por contratación, por competencia, pero una vez entra en la red, debe mantenerse. Bien, ¿y quién define quiénes son? Lo tiene que definir desde el punto de vista de direccionalidad la inteligencia epidemiológica en cada territorio, la inteligencia de la gestión, que ahí es donde está la Secretaría con el Consejo Territorial, ¿cierto? Pero ellos no contratan, la Secretaría de Salud no es la que va a contratar al odontólogo, al médico, a la clínica. Se hacen contratos mucho más estables desde ese nuevo fondo único, que le tiene que dar garantías de estabilidad a ese prestador. Entonces se contratan las redes público-privada, una financiada por el presupuesto público, la otra en una contratación estable. Bien, esto es un elemento importante. Ahora, esto basado en un modelo de atención primaria, que ya describí al comienzo, porque es una medida a corto plazo, pero que se fortalecería en esta reforma. De ahí para adelante, un sistema único de información, historia clínica, no se ha cumplido esa promesa en 28 años, este gobierno tiene que hacerlo. Nosotros pensamos que el que no se haya hecho en 28 años no es porque haya incapacidad o porque no haya el recurso disponible, sino que es una decisión que lo pone uno a pensar. ¿Por qué? Porque es que la información es la columna vertebral de la lucha contra la corrupción y de la garantía del derecho fundamental a la salud. Si no se resuelve el tema del sistema de información, ligado a que en cientos de municipios no hay acceso a Internet, que también es parte del programa de Gustavo Petro. Bien, hay otros elementos, pero ya los enuncié, que van a ser mucho más desarrollados pues, en ese proyecto de reforma, pero aquí yo quiero ser claro. Es un cambio tranquilo, es un cambio que responde a la lectura de un problema estructural, es un cambio que tiene que ser dialogado y concertado bajo una lógica, y la lógica nos la da la ley estatutaria y la voluntad política de Gustavo Petro de avanzar en un sistema que sea sostenible y garante del derecho a la salud. No hay ninguna medida prevista de un choque que pueda generar incertidumbre para nadie, al contrario.
se requiere recuperar la confianza en el sistema de salud. En el tema de formación, y ya termino, doctor Marulanda, creo que voy bien de tiempo, usted me pidió que me refiriera un poco más al tema de la formación médica y de todo el personal de salud, porque no podemos mirar solamente la profesión médica, sino tenemos que mirar el conjunto de los sectores. Aquí hay que resolver un problema, primero que todo, de acceso. De cada 100 bachilleres, solamente 48 entran a algún nivel de formación superior, no a la universidad, sino a todos los niveles. Entonces, ahí sí hay un plan de emergencia de ampliar la base presupuestal de las universidades, y es una voluntad política muy fuerte en el programa de Gustavo Petro de ampliar progresivamente el acceso tanto a pregrado, ojo, como a posgrado, en una modalidad que produce a veces, no entendemos por qué, pero produce incredulidad, desconfianza, que es la gratuidad en el sector público. Entonces, este es un tema que es la base. 2, ahora, usted aumenta los cupos, pero tiene que al mismo tiempo garantizar la pertinencia y la calidad en los programas de formación. Aquí lo que se considera es lo siguiente: hay que, de manera concertada, porque se respeta la autonomía de los centros de formación superior, como lo prevé la ley, pero a la luz, digamos, de unos argumentos que tienen que venir también del debate público. Esto no se puede discutir solamente con grupos corporativos cerrados que tienen la vocería, pero que tienen que abrir las puertas al debate nacional. Tiene que basarse en las necesidades de la población para garantizar el derecho fundamental a la salud. Eso implica que en la base de todo el personal de la base, empezamos desde las auxiliares, de todo el personal de servicios generales, para subir luego a los profesionales de la salud, médicos generales, enfermeras, odontología, bacteriología, psicología, etcétera, haya una formación orientada a una mayor capacidad resolutiva que dialogue con la propuesta de un modelo de salud preventivo basado en atención primaria. Pero ojo, eso tiene que ir de la mano de 2 cosas. Hoy no hay red pública consolidada, está destruida en el país, hay que recuperarla de manera acelerada y hay que estimular para que los privados también puedan hacer parte de estas redes. ¿Por qué? Porque usted puede formar diciendo que lo va a formar con mayor capacidad resolutiva, pero cuando llega a los territorios no hay dónde trabajar, no hay con qué trabajar, y el gerente está ocupado desde cerrar servicios, negociar tarifas. Entonces ahí hay un choque. Esa reforma tiene que ser en paralelo, porque las oportunidades de trabajo tienen que estar ligadas a las necesidades de garantizar el derecho, pero también de poder atraer y absorber al personal que se va formando. Esta es una de las grandes, y acaba de salir una resolución que modifica nuevamente el servicio social obligatorio. Algunos dicen, no, obligatorio de verdad, todo el mundo se va a ir al rural. Cuidado, un momento, nosotros no podemos ser irresponsables. Sí, tenemos que ampliar la cobertura y que lleguen, pero no solo es la seguridad, sino que llegan y no hay nada, porque este sistema destruyó todo lo público. Tiene que ir de la mano de que dotemos de capacidades, de tecnología y de un lugar digno de trabajo para el médico rural. Pero eso va en paralelo. Pero incluso teniendo los medios, es cierto, hay una crítica a la capacidad resolutiva de este personal. Entonces la reforma en términos de currículo, de formación, el incentivo tiene que ser no solo a mejorar esa capacidad resolutiva, sino a reconocer el valor en términos de vinculación laboral de lo que significa hacer ese trabajo, porque está desprestigiado. Ser médico general, odontólogo general, enfermera, es decir, universitaria, es algo que no está siendo reconocido. Hay que devolverle el prestigio, y eso tiene que traducirse en condiciones laborales que le permitan una vida digna y una vida que le permita moverse a lo largo del sistema. En el caso de las especialidades, ya ha habido muchas recomendaciones en el sentido de, digamos, ajustar esta dispersión tan grande. La formación en residencia tiene que dialogar más con programas estratégicos de país, obviamente sin recortar las posibilidades de desarrollos específicos que son importantes en el desarrollo de las ciencias médicas.
Y aquí, ¿qué pasa? Si yo fortalezco la capacidad resolutiva del personal de base, médicos generales, odontólogos, etcétera, yo puedo permitir entonces que los especialistas, que es una fracción válida, pero pequeña, pero muy valiosa, se dedique a la especialidad, porque consideramos que se le están poniendo actividades a los especialistas que podrían hacer los generales, y por lo tanto estamos congestionando ese valor agregado que tiene el especialista. Entonces la idea es protegerlo, cuidarlo y llevarlo a través de incentivos a una mayor equidad en la distribución a lo largo de todo el territorio nacional, porque necesitamos la presencia y el apoyo de los especialistas, pero pues no podemos llevar un especialista solo para que haga una ecografía a los territorios abandonados de este país, porque se puede ganar tiempo en ello. Necesitamos al ginecobstetra, al pediatra o a la subespecialidad del pediatra para que vaya a consolidar respuestas específicas de alto valor sobre un panorama de atención primaria universal, resolutivo, basado también en evidencia en tecnología, con participación de la comunidad y territorializado, en donde todo el mundo tenga acceso a la salud, a los servicios, arrancando de una puerta de entrada, que es lo que llamamos en los sistemas, una puerta de entrada basada en atención primaria, en la consulta externa, en el equipo médico territorial que visita la casa, el colegio, etcétera. En términos de formación, iríamos en esa dirección, doctor Marulanda, que era un poco su pregunta, y ahí hay una serie de propuestas que tienen que ser ya examinadas, ¿no? Pero que ya son más puntuales. Yo dejaría ahí para tener lugar al conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime, muy claras las explicaciones. Entonces vamos a pasar al set de preguntas con el conferenciante. Por favor, Germán Guerrero, tiene la mano levantada, la Junta Directiva, por favor, siga. Buenas tardes, doctor Orrego, muy buena tarde. Excelente su presentación. Quisiera hacer un comentario y una pregunta, porque en lo que le entendí me deja claro que la propuesta del manejo del sistema de salud sí refleja combatir la intermediación financiera, pero mantiene la protección al individuo y a sus familias ante las contingencias de salud. O sea, la teoría del aseguramiento sigue vigente en su propuesta, es lo que le entendí, que me parece una postura correcta. Segundo, en el tema de ciencia, tecnología e innovación, caben todas las propuestas de todos los sectores, y cuando uno está trabajando en el gobierno, pues es evidente que los recursos no alcanzan para fomentar en todos los sectores, entonces le toca a uno priorizar. Hay temas muy grandes en ciencia, tecnología e innovación que me imagino que estarán ya como en línea para entrarlas a impulsar, como la producción rural, la producción de alimentos y la transición energética. Entonces ahí a nosotros los del sector salud nos toca hacer las presiones pertinentes para que quede incluida el sector salud precisamente en esa consecución de recursos que soporten la ciencia, tecnología e innovación en el sector. Y aquí, pues un grupo de personas lo hemos pensado que dentro del sector también toca el sector salud también toca priorizarlo, y me parece que hay que priorizarlo por muchas cosas que no es del caso, en el Instituto Nacional de Salud, que usted lo nombró, y en el Instituto Nacional de Cancerología, por su importancia y volverlos verdaderamente institutos como se conocen a nivel mundial. Y la pregunta es, claro que usted deja evidente que es voluntad política para la laborización del recurso humano, del talento humano en salud, no solo de los médicos, sino todo el talento humano, y yo considero correcto, y nosotros internamente consideramos que no se necesita hacer más legislación, más normatividad, porque ya hay mucho y suficiente, sino solo voluntad política. Pero le quiero hacer una pregunta pequeña. ¿Va a mantener el nombramiento de los gerentes o de las instituciones públicas que se creen, de las redes, a dedo como está actualmente, o se va a modificar la selección de gerentes por un mecanismo
que sea más efectivo y no invite a la politiquería ni a la corrupción como está sucediendo ahora, doctor Urrego. Gracias. Contesto de una vez, doctor Marulanda, breve. Gracias, doctor Guerrero, por la pregunta. Sí, De una. de acuerdo. Aquí no hay una propuesta en contra del concepto de la seguridad social y del aseguramiento. Lo que sí hay una diferencia en el tipo de aseguramiento, es decir, un aseguramiento individual que aunque se llama social es privado, al fin se termina volviendo privado, con esa no se comparte, ¿sí? Porque el aseguramiento en el marco de la discusión de la seguridad social, en el modelo de, más del modelo inglés, que ha sufrido modificaciones de Beveridge, es un modelo que está en nuestra jurisprudencia al final, que tenemos que mantener. La salud no debe depender de la capacidad de pago. Y no solamente, nosotros no hablamos de riesgo financiero y riesgo en salud, consideramos que ahí es donde se entra en otro tipo de discusiones. Lo que hay que asegurar es el financiamiento del funcionamiento del sistema para prestar los servicios, en donde la ciencia, en donde el personal de la salud vuelva a tener un papel protagónico y acabar con la estigmatización de que los culpables de todo esto son los médicos porque formulan y formulan y formulan cosas innecesarias, no se autorregulan y entonces viene el control. La segunda pregunta en ciencia y tecnología, sí, al devolver el hospital, por lo menos el público, pero ahí habría que hacer también, y ahí sí habría que tener unos incentivos para los hospitales privados ligados a las universidades, es devolver su rol de que se dedique no solamente a la asistencia, sino a la formación y a la investigación. En la línea de construir centros, digamos que sean de referencia, digamos cabezas regionales de nuevo, de hospitales universitarios, que no se la pasen facturando a ver si les pagan, sino que realmente puedan tener el tiempo y tener a su gente trabajando en ciencia y tecnología. Y ahí hablamos también de una reindustrialización que le permita a Colombia, y esto hay que decirlo sin ninguna pena, Colombia tiene que entrar en la ruta nuevamente de producir biotecnológicos, incluidas las vacunas, y de mejorar la calidad de la producción, tanto de medicamentos como de insumos. Es decir, se viene hablando de soberanía sanitaria y alimentar la investigación básica de los problemas propios del país o de la región en materia de salud. Y me va a disculpar, se me olvidó la tercera. Iba a empezar por esa. La elección de los gerentes. Sí. Sí, no, definitivamente el tema es que el mecanismo anterior, que habían, digamos, unos concursos por entidades externas, también tuvieron muchas quejas. Nosotros creemos que el actual no es el mejor sistema y eso debe acabarse. Sin embargo, eso amerita una discusión un poco más profunda, porque si yo ya no nombro gerentes, sino directores médicos, científicos de una entidad, tenemos que adecuar los procedimientos. No es volver al pasado, pero pues ustedes recuerdan, creo que somos más o menos de la misma generación, me disculpan, pero digamos la meritocracia, es decir, el doctor que era el reconocido docente de cirugía, de pronto le decían, doctor, ahora le toca a usted, entonces decían, no, es que usted no sabe administración. Bueno, hay que ponerle a alguien que le apoye en administración, pero nosotros creemos que la prestación de los servicios debe estar en manos del personal de salud por méritos, y abandonar esa repartición. De acuerdo, doctor Germán Guerrero, gracias por la pregunta. Muy bien, muchas gracias. El doctor Roberto del Huila. Buenas noches, doctores. Una inquietud, más que pregunta, es una inquietud, puesto que el tema laboral depende más de la cartera de trabajo que el de la salud, pero el sector de la salud con el cambio que se generó en sus trabajadores que se volvieron fue negociantes y no trabajadores, y ese desmonte de las relaciones laborales, el daño colateral fue la desaparición de los sindicatos. Yo no lo he oído que usted ha estado exponiendo de que va a llamar a los gremios, a las comunidades indígenas, a centros de pensamiento, pero ¿cuál es su posición específicamente con los sindicatos? Y más que lo que existe ahorita es un sindicalismo falso, que es patronal.
que no es participativo de los trabajadores. Gracias. Doctor Roberto, muchas gracias. No, de acuerdo. Hay varios temas que de pronto omití más por olvido que por definición. La posición es muy concreta. Entre las políticas públicas transversales, no solo para el sector salud, está el promover y generar garantías para las formas asociativas. No necesariamente tiene que ser, digamos, el sindicalismo como lo conocemos, pero está incluido, darle todas las garantías, además eso es de ley, ni más faltaba, pero sí promover la asociatividad de los trabajadores en los diferentes sectores, proteger las garantías de organización, de liderazgo y proteger a los líderes sociales. De acuerdo, doctor Roberto, eso es una posición fuerte. Sin la participación de los trabajadores y las trabajadoras en sus diversas formas asociativas, no es posible avanzar en esta propuesta de cambio. ¿Alguien más? Perdón. Doctor Urrego, muchísimas gracias por sus preguntas y la resolución de dudas. Hay varios comentarios en redes sociales y ahí también pues varias de las inquietudes ya las ha ido resolviendo en la medida que va avanzando el debate. Pero hay unas preguntas que surgen, por ejemplo, hay grupos poblacionales especiales, como las enfermedades huérfanas que tienen ley, como oncología en general, población general y oncología pediátrica. Si bien se crearon en este modelo rutas de atención, ¿cuál va a ser el abordaje de esa política que ya existe y cómo la van a implementar? Por ejemplo, en cuanto a oncología pediátrica, un caso puntual, en Chile, el Estado es el que administra directamente esas cuentas y paga directamente esas cuentas y no se manejan unas tarifas, hacen compras centralizadas y demás. ¿Cuál es la propuesta de ustedes en estos grupos poblacionales? Bueno, la respuesta fundamental está en la ley estatutaria. Es decir, nosotros lo que estamos planteando es no salirnos de ahí y ahí hay unos mandatos muy claros en relación con enfermedades huérfanas, enfermedades raras, etcétera. A diferencia de varios países de la región, aquí tenemos una ley que en general nos da las herramientas, pero el problema es que al operar a través de intermediación, a través de una cantidad de barreras de acceso, la política de cáncer nos lleva a unas situaciones terribles, unas distancias entre la sospecha, la confirmación del diagnóstico y el inicio del tratamiento que son indignantes para un país de renta media y para un país con una constitución garante de derechos. Entonces, doctor Samuel, en términos de la política de cáncer, uno, y lo quiero dejar claro, no compartimos el proyecto de ley que hace trámite en el Congreso. Esperamos que la actual legislatura no apruebe ese proyecto porque consideramos que el Instituto Nacional de Cancerología, hoy una ES de orden nacional, debe, digamos, mantenerse como el órgano rector de la política pública de cáncer en el país y por lo tanto tiene que ser financiado por oferta para que pueda tener sus tres elementos: la investigación, la docencia y la atención, sin esa competencia bárbara y competencia sucia con otro tipo de modalidades, etcétera, que le dejan, perdone que utilice esta expresión, la carne a unos lados y el hueso al instituto, pero sobre todo la tragedia a los pacientes en un paseo de la muerte que hay en cáncer hoy que es intolerable y por lo tanto también aplicable al tema de oncología pediátrica. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y con respecto, doctor, digamos, al Plan Decenal de Salud Pública. Ahorita van a implementar un Plan Decenal de Salud Pública. Tal vez tiene algunas políticas que ustedes van a considerar reformar. ¿Plantearían reformar ese Plan Decenal de Salud Pública? ¿Y qué buscan o qué van a fortalecer actualmente del sistema que existe? Dado que pues surge la inquietud, y lo han dicho, como usted lo expresó, lo del salto al vacío, que ya lo explicó que no tiene ningún fundamento, pero existe ese temor de ese periodo de transición. Las personas ya no estarían afiliadas, sería
digamos, una red, un sistema con el número de cédula o de identificación nacional ya podrían ser atendidos en cualquier institución? ¿Y cómo harían para que eso se pudiera dar, por ejemplo, en las regiones donde están y no se fueran a otros lugares, a instituciones privadas que son las mejor acreditadas? Son las inquietudes que surgen del público y le expresan saludos desde el público en general y agradecen su presentación y lo felicitan por la presentación, de paso. Gracias, doctor Samuel. Bien, primero me preguntó por el Plan Decenal de Salud Pública. De resultar reelecto Gustavo Petro como presidente en primera vuelta, que es lo que nosotros esperamos, se pedirá que no se, digamos, decrete todavía el Plan Decenal de Salud Pública y que se amplíe la discusión. Consideramos que no ha sido una discusión suficiente, que no consulta lo que significa a nivel de soberanía la salud pública en un país. Y ojo, cualquier plan decenal de salud pública en el que no incluyamos elevar el presupuesto al por lo menos un 15% del presupuesto general de salud va a ser letra muerta. Entonces hay dos elementos. Hay distancia frente a muchos de los conceptos que aparecen ahí, que tienen una tendencia muy privatizante, y si hay algo que no se puede privatizar en un país, pensando en la garantía del derecho fundamental a la salud, es la salud pública, la autoridad sanitaria. Entonces, esa es la postura, doctor Samuel, y a quien preguntó frente al Plan Decenal de Salud Pública. Creemos que hay que ampliar la discusión y dotarnos de una herramienta mucho más potente, con mayor envergadura en lo intersectorial para poder afectar determinantes, y no una herramienta nominal que está ahí con muy poco presupuesto y que luego es, digamos, debilitada y vulnerada por un sistema enfermocéntrico que no está centrado realmente en la salud. Luego, la otra pregunta de que qué pasa si no hay la intermediación. Ojo, una cosa es el 7 de agosto y dijimos cuáles eran las medidas que se pueden implementar sin reforma. En este primer periodo, las EPS que no cumplan con la ley, es decir, con sus indicadores de habilitación financiera, que son 10 en este momento que están en la lista de la superintendencia, probablemente se tienen que ir. Las EPS que sean encontradas flagrantes, en fin, con todas estas demandas de corrupción, no pueden estar. Pero eso no es lo mismo que ha sido lo que la contracampaña viene diciendo, que Petro viene a acabar con todo. No, Petro no ha sido gobernante a nivel nacional. Y en Colombia, primero fueron 300 ARS y empresas solidarias, pero cuando esto ya se volvió un poco más serio, había 106 EPS. Por informe de la superintendencia, entren ustedes a la página y verifiquen, de las 106 se han liquidado prácticamente unas 70 EPS. ¿Sí? En esa medida las EPS se vienen acabando solas. Muchas explotan el recurso público, extraen renta, cuando ya no pueden más, entonces nos dejan la deuda y la pagamos los colombianos de los bolsillos, y sale el Estado a expedir deuda, títulos de deuda pública, a tratar de cubrir todo este. Entonces, eso es en el corto plazo. En la reforma, para quien hizo la pregunta, hay que generar un periodo de transición. Ese es el último artículo de esa ley. Ese ya está aprobado, mejor dicho. Decrétese entonces, en esa transición hay que ir despacio y con cuidado. Usted no puede, en materia de salud, echar a la borda lo que se ha venido estructurando. Obviamente tiene que corregir lo urgente y poco a poco tiene que ir implementando el sistema. Quiere decir eso que el día que se apruebe la ley, al otro día tampoco van a desaparecer las EPS. Al contrario, pueden surgir escenarios fruto del diálogo nacional que permitan otro rol, que jueguen otro papel al interior, digamos, del sistema. No sé si me salí de la página, perdón. Estoy en la transmisión. Está bien. Sí, qué pena. Es que algo moví acá. Entonces, sí quiero y queremos mandar siempre un mensaje de tranquilidad. Primero, la ciudadanía y el paciente. Y para que eso sea primero, entonces, primero garantizar el trabajo digno y decente y el pago justo de quien presta los servicios. ¿Sí? En una encuesta manipulada se dijo que si usted prefería pedir cita en la EPS
o en la Secretaría de Salud. Una pregunta hipotética porque eso no existe. Usted no le pide cita a la EPS, usted le pide cita es al prestador. El prestador es el que le da la cita o no se la da. Y segundo, nunca se le ha pedido cita a la Secretaría de Salud. Claramente fue una encuesta manipulada porque hizo la pregunta que no era y ustedes ya vieron los resultados. Entonces, aquí se ha querido generar pánico y realmente es absolutamente, digamos, innecesario caer en ese tipo de tesis porque la transición tendrá que ser racional, planificada, concertada y cada cosa que se sustituya tiene que estar lista la capacidad que lo va a resolver. Perfecto, doctor. Surgen inquietudes sobre, digamos, esa cobertura del talento humano en salud, esa densidad de servicios de salud en cuanto a talento humano y que lleguen profesionales de otros países como Cuba. Han habido comentarios al respecto que van a traer médicos cubanos, cuando en el país hay aproximadamente más de 60 facultades de medicina. Y ahí surge la pregunta, ¿van a incluir esas políticas en el país para dar claridad y parte de seguridad a la población? Y lo otro, doctor, en ese caso también que iría de la mano es, el médico general tiene un rol fundamental que podría desarrollar. Hay un documento de competencias de los profesionales de la salud donde el médico general tiene unas capacidades que podría contribuir dentro del sistema, pero que en este sistema ha estado limitado debido a la especialización y a la alta complejidad. ¿Cómo fortalecería el papel del médico general dentro del sistema? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En relación con la llegada de personal cubano, pues esto es parte del ataque para evitar discutir las propuestas y calificar a la propuesta de Gustavo Petro, como pues, se ha dicho durante los últimos 4 años, ¿no? Como la copia de un modelo castrochavista, etcétera, que cada vez la misma oposición ha dejado de utilizar porque no tiene ningún fundamento. Pero abrámonos a un diálogo transparente, técnico. Los médicos de ninguna parte del mundo tienen que venir a hacer aquí nada en atención primaria. Ustedes lo han dicho. Pero sí tenemos que mejorar la capacidad resolutiva, no porque el médico como ser humano no la tenga, y si hay limitaciones se puede desarrollar, sino tiene que ir de la mano de generarle condiciones tanto laborales como de infraestructura y tecnológicas en el territorio para que pueda desarrollar mejor su papel. Pero sí hay que hacer ajustes, ya lo dijimos, porque no se está formando al médico, a la enfermera, al odontólogo para un modelo de atención primaria, pero además porque se ha desprestigiado. Entonces hay que laboralizarlo en condiciones justas porque el valor, lo que va a decir genera polémica, el valor de la atención primaria en los primeros niveles es tan importante como el de cualquier especialidad o subespecialidad. Y lo que ha sucedido es que no, que se ha desprestigiado. Entonces hay que nivelar la cancha. Sí, la especialidad y la subespecialidad es esencial, fundamental, insustituible. Pero eso no es igual a que estar en los servicios básicos sea tener los peores honorarios, el peor prestigio y además no encontrar condiciones donde trabajar. Y esto es realmente un imperativo y es posible hacerlo en este país. Ustedes lo han dicho, tenemos el personal para hacerlo, pero hay que generarle condiciones. Esto no es a las malas, entonces se obliga. Básicamente eso, lo que tendríamos que decir, y quiero ser más contundente, nosotros no necesitamos médicos de otros países. Ahora, si hay una emergencia, como la que vivimos en el COVID, u otro tipo de emergencia, por supuesto que la cooperación internacional en condiciones claras y transparentes tiene que utilizarse, pero eso es en emergencia y eso pasa en todos los países del mundo. Colombia también va a prestar su apoyo en momentos de emergencia. Y 3, el diálogo con la cooperación internacional de todos los países y todas las tendencias tiene que volver a ser una posibilidad en Colombia. Pero esto no es lo mismo que invadir, como lo hizo Venezuela, de médicos en la base un sistema de salud. Eso ni es posible, ni está en el pensamiento de Gustavo Petro, ni es deseable. Doctor, muchísimas gracias. Hemos visto en la pandemia que han resurgido unas problemáticas y se han profundizado otras que ya se venían desarrollando y no se habían abordado.
inclusive el informe y la propuesta de Alejandro Haddad sobre la salud mental y declararlo eso como una epidemia y una epidemia para abordar, no se pudo abordar porque se tomó la pandemia del coronavirus, pero actualmente se está presentando problemáticas de salud mental. En el país hay una ley desde el 2013. ¿Qué propuesta tendrían ustedes para garantizar ese derecho frente a la salud mental con un acto legislativo que ya existe en el país? Bien, en nuestro programa lo dice claramente: la salud mental, la salud materno-infantil y el tema de la desnutrición son tres grandes prioridades del programa de gobierno y se abordarán desde lo que es la atención primaria y el trabajo intersectorial desde el primer día de gobierno. No podemos tolerar más las tasas de mortalidad materna en Colombia. Son absolutamente indignantes, al igual que la mortalidad por desnutrición infantil. Y por supuesto, el subregistro en materia de salud mental es absolutamente, digamos, grave, pero los indicios que nos arroja el sistema de información nos ponen de presente desde antes de la pandemia, pero obviamente la pandemia en todo el mundo produjo una profundización de la problemática, que esto es un tema central para el bienestar, para el vivir sabroso, como dice Francia Márquez, para la convivencia y para la paz. Y por supuesto también para la economía, de tal manera que una política de salud mental que ya está formulada, es que y permítame, en materia de políticas públicas en salud sexual y reproductiva, salud mental, enfermedades no transmisibles, realmente hay perlas, hay maravillas, hay cosas que se pueden ajustar, pero este sistema que tenemos montado de intermediación se vuelven un obstáculo para materializar políticas universales que lleguen a la casa de la gente, al colegio, a la escuela. El día que incluyeron en el POS, cuando había POS 2011, una cantidad de servicios de salud mental, que toda la gente lo celebró porque ya quedaron incluidas en el POS, al otro día en el régimen subsidiado quebraron todos los servicios públicos que hacían atención primaria en salud mental, mi doctor Samuel. Es que ese es un poco el gran problema, porque inmediatamente se incluye y se le pone plata dentro de la unidad de capitación, inmediatamente desaparece de la cobertura universal. Eso es lo que tenemos que revertir, y ahí tenemos una propuesta que se ha construido por años, que lo han hecho los profesionales, los psicólogos, las psicólogas, los psiquiatras, etcétera, todo el personal que tiene que ver con la salud mental, trabajadores sociales, etcétera, que tiene que comenzar desde abajo, con la promoción para la detección temprana, por ejemplo, en materia de conducta suicida. Territorios saludables, que fue la propuesta de Gustavo Petro, la estrategia en Bogotá de atención primaria, hizo un salto cualitativo y cuantitativo impresionante en la detección temprana de conducta suicida y en la disminución de la consumación del suicidio. Para darle solamente un ejemplo, el tema de sustancias psicoactivas, que tiene un vínculo, por supuesto, fuerte con el tema de salud mental, se vuelven unos asuntos completamente entrelazados que hacen que de verdad sea una prioridad, pero hay que comenzar desde la base con atención primaria universal, con tecnologías que son participativas, dialogantes, sin estigma, que reconozca el derecho de la gente, la dignidad de la gente, para hacer promoción, detección temprana, y por supuesto hay que hacer una inversión grande en los servicios también que han estado concentrados en las ciudades para ya lo que es la atención y la rehabilitación en materia de salud mental. Doctor, muchísimas gracias por su aclaración. En el abordaje de todas las inquietudes y sus comentarios, que han ampliado áreas que no preguntamos directamente, resolvió algunas dudas que quedaban pendientes. En este momento, por parte del auditorio y los miembros, no hay preguntas pendientes para hacer. No sé si el doctor Marulanda quiere hacer algún comentario, o el doctor Guerrero. Sí, de pronto, ¿qué concepto, propuestas tienen sobre el hospital universitario? Los hospitales universitarios y cómo se deben conformar, cuál debe ser su relación real en la formación del talento humano y cómo se enfrentan esas tensiones entre los hospitales universitarios, verdaderamente hospitales universitarios, con la academia. Bueno, de nuevo muchas gracias por la pregunta, porque permite
ponerle luz a unos temas que a veces quedan invisibilizados. No, mire, cuando hemos dicho que el hospital no debe ser empresa, sino que tiene que ser un hospital, el hospital universitario, entonces, tiene que tener un elemento muy clave. No solamente es la formación y la asistencia, sino la investigación. Nosotros necesitamos volver a desarrollar investigación, pero además acompañado de una regionalización. Necesitamos hospitales que se convertirían en cabeza de redes porque se vuelven hospitales de referencia. El concepto de excelencia, bueno, tiene varias discusiones, pero digamos que provisionalmente a beneficio inventario tengámoslo porque tiene sus limitaciones, pero digamos vamos hacia el mismo punto. Es decir, cómo se especializan también los hospitales en materias de investigación y se hace una política que consulte las necesidades del país y esto tiene que tener además un financiamiento complementario. Usted no puede hacer investigación con lo que le saque a la UPC o con un proyecto que se lo financie una industria farmacéutica. No, esto es una política soberana de país que tiene que invertir en investigación, en ciencia y tecnología y que en la cual para una parte, digamos, de los sectores que hay que hacer de investigación en materia de salud, los hospitales no solamente son necesarios, sino imprescindibles, pero eso necesita recursos y eso necesita programas de investigación de largo plazo. No solamente hay una convocatoria, entonces yo aplico para resolver un tema y eso no permite que los grupos de investigación que dicen yo me voy a dedicar a la hematoncología o me voy a dedicar exclusivamente a la hematología puedan prosperar, porque dependen de las convocatorias, porque dependen de una cantidad de trabas. Y hoy tenemos un investigador que se la pasa el 60% del año preparando propuestas, haciendo aplicaciones y luego haciendo informes para que le paguen todo eso y mientras tanto el tiempo se va yendo. Es necesario una inyección de recursos en la base de la investigación, la ciencia y la tecnología, y el hospital tiene que ser uno de los destinatarios, digamos, de este presupuesto. Bueno, doctor, agradecemos muchísimo su intervención. Antes, evidentemente, de ceder la palabra al doctor Stevenson para el cierre, queremos recordar que el Colegio Médico precisamente promueve la democracia, el debate democrático. Hemos abierto este espacio para todas las candidaturas o sus representantes. Hasta el momento con ustedes son la tercera candidatura. Las otras candidaturas que no han podido participar básicamente es porque no se ha podido cuadrar agenda con ellos. Entonces agradecemos muchísimo su participación, responder las preguntas que salen del público y de parte de la Junta del Colegio Médico y cedemos la palabra al doctor Stevenson para el cierre de esta charla. Bueno, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero afortunadamente pues cumplimos con creces esta presentación. Muchas gracias, doctor Jaime Urrego. La verdad que nos queda claro. Ya podemos comparar, matizar las tres campañas que han hecho tránsito por nuestra cita con el experto y de verdad otra vez, muchas gracias. Pues hicimos un repaso y hay una trazabilidad de las tres propuestas y con eso quedamos muy complacidos por su presencia. De manera que agotado el tema, la agenda, las preguntas y el tiempo, no nos queda más que darle las gracias. Vamos a hacer un esfuerzo a ver si todavía podemos contactar la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández. Muchas gracias a todos, buenas noches, feliz fin de semana y hasta la próxima cita con el experto. Muchas gracias.